Hermanos, que el Señor les bendiga. Me da gusto estar con ustedes a través de este medio y quisiera compartirles una reflexión basada en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, los primeros 8 versículos, pero también mencionar que en Mateo 26 y en Marcos 14 encontramos también más información que tiene relación ah, paralela con lo que el Evangelio de San Juan nos está mencionando. El tema es Jesús es ungido en Betania y el título es La adoración a Dios surge del corazón. Señor, gracias por esta oportunidad que me permite, Señor, compartir tu preciosa palabra en el Evangelio de San Juan y pido, Señor, que toques mis labios, mi mente, mi corazón, lléname de tu Santo Espíritu y lleva, Señor, esta palabra, Señor, predicada a muchos corazones que en esta noche, Señor, quieren aprender cómo adorarte con el corazón. Hay diferentes formas en que podemos adorar al Señor y María escogió una que nació en lo profundo de su corazón y estoy seguro que guiada por tu Santo Espíritu. Me encomiendo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tuviéramos que definir la palabra adoración, podríamos decir que es el medio por el cual proclamamos o exaltamos los atributos y el carácter de Dios. Nuestro Señor tiene atributos naturales y morales y es bueno que cuando oramos al Señor o cuando lo estamos adorando, no importa el lugar, que lo exaltemos a Él. Si hay algo que al Señor le agrada, es que lo exaltemos, es que lo honremos, es que lo reconozcamos que Él es Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, y que Dios es único. El mismo Señor lo dice. Fuera de mí no hay Dios, y el Señor no comparte su gloria con nadie. Unos ejemplos de los atributos naturales y morales de Dios son los siguientes. Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Dios es inmutable, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es todopoderoso, que el poder de Dios es infinito. Dios es omnipresente. Esto quiere decir que Dios puede estar en un mismo tiempo en todo el universo, en toda la creación. Dios no necesita moverse de un lado para otro. La gloria de Dios llena toda la creación, todo el universo. Dios es omnisciente. No hay nada que Dios no sepa. No hay nada que su conocimiento no lo alcance. No hay problema que Él no pueda resolver. No hay nada que sea imposible para Él. Su ciencia, su conocimiento, su tecnología es infinita. Y hablando de los atributos morales, hay un atributo que nunca es cuestionable y todos estamos seguros de eso. La Biblia dice que Dios es amor. Él es la fuente, Él es la esencia del amor. Dios es santo. Dios es perfecto en santidad y no hay otro como Él. Por eso la Escritura nos dice que seamos santos como nuestro Padre Celestial es santo. Dios es misericordioso. Hemos sido salvos por la misericordia de Dios. Y el salmista dice, nuevas son cada día tus misericordias. Dios es justo. Dios no tolera el pecado. Dios hace justicia perfecta. Dios es compasivo. La compasión de Dios. Ya dice que el Señor Jesucristo entró en una aldea y tuvo compasión de los aldeanos porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Dios es sabiduría y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, nos dice Proverbios 1:7. Entonces, al estudiar el pasaje que encontramos aquí,
en esos evangelios, nos damos cuenta que hace 2000 años había una mujer que se llamaba María, y esta mujer adoró al Señor Jesucristo, reconociendo que Él es Dios, que Él es santo, que Él es perfecto, que Él es el Mesías, que Él es el Dios encarnado y que no hay nadie como Él. Y María reconoció de que el objeto, la persona de su adoración estaba frente a ella en esa casa. E hizo algo que ningún líder espiritual, ningún saduceo, fariseo, ningún levita, sacerdote, sumo sacerdote hubiera hecho. Y me atrevo a pensar que ninguno de los 12 apóstoles que estaban en la casa de Simón el leproso lo hubiera hecho. En esta historia bíblica, verídica, encontramos 3 eventos o acontecimientos importantes que sucedieron en esa cena de gratitud de Simón. Uno es el acto de adoración de María. El segundo es el enojo de Judas Iscariote y de los otros 11 apóstoles. Y la tercera es la defensa de Jesús, una defensa que Jesús hace a María, y el significado de la unción y la adoración de María. Entonces, de acuerdo a los evangelios, podemos ver que la casa de Simón, al igual que la casa de Lázaro, María y Marta, se encontraba en Betania, y que los acontecimientos sucedieron 6 días antes de la Pascua. Si fue 6 días antes de la Pascua, podemos entender que sucedió el sábado antes del domingo de Palmas. Ese domingo tan importante donde el Señor Jesucristo entra a la ciudad de Jerusalén y donde todo el pueblo ponía palmas, ponía ramas, ponía mantos para que el Señor Jesucristo pasara, y le cantaban y proclamaban: Hosana al Hijo de David. Ven, Señor Jesús, sálvanos. Así es que esta cena fue un acontecimiento importante, y lo que María hizo resalta, entendiendo que 6 días después Jesús iba a estar crucificado en la cruz del Calvario, muriendo como cordero, como redentor, como el único medio de salvación para toda la humanidad. Así es que lo que María hace tiene que levantarse, tiene que reconocerse que fue algo muy importante y que así lo vio el Señor Jesucristo. El versículo 1 y a continuación dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Y vean que los detalles son muy significativos y verídicos. Lo que el Espíritu Santo quería es que estos eventos quedaran bien registrados y que no hubiese duda de dónde sucedió y cómo sucedió y quiénes eran las personas que estaban ahí. El personaje principal es Jesús, luego María, me atrevo a decir que María, Lázaro, el leproso, que posiblemente él era el anfitrión, ofreciéndole una comida, una cena de agradecimiento, porque el Señor Jesucristo lo había sanado de una lepra incurable. Para muchos, la lepra en ese momento era una sentencia de muerte. Y podemos decir que estaban los 12 apóstoles y no sabemos si habían otras personas como criados ahí en el lugar. Pero ya tenemos el ambiente. Dice, y le hicieron allí una cena, que es lo que dice Mateo, ¿ya? Marta le servía. Y acordémonos, y cuando dice que Marta le servía, en Lucas capítulo 10, encontramos que Jesús llega a la casa de ellos, Marta le servía, y María, ¿saben dónde estaba? Sentada a los pies de Jesús, escuchando la palabra de Dios. Y Marta le dijo: Señor, ¿no ves que estoy atribulada, preparando los alimentos para la comida? Y mi hermana María no se preocupa, no me ayuda.
Y el Señor le dice, Marta, Marta, estás muy atribulada, estás muy cargada. ¿No ves que tu hermana María ha escogido la mejor parte? Yo soy la mejor parte. Yo soy el verdadero alimento espiritual. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la verdadera comida. Y Marta está comiendo de mí. Y eso nunca le será quitado. Hermanos, tenemos que entender que no importa todo lo que hagamos en la iglesia, si el Señor Jesucristo no es el centro de nuestra vida, no es el centro de la vida de la iglesia, no estamos escogiendo la mejor parte. El Señor debe ser el centro del hogar, el centro de la familia, el centro del matrimonio, el centro de la congregación de la iglesia. Todo lo demás es secundario. ¿Está escogiendo usted la mejor parte? Sentarse a los pies de Jesús como lo hizo María. Y dice que Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él, con el Señor. ¿Qué estaban haciendo? Teniendo un compañerismo. ¿A dónde? En una casa. ¿Está usted en su casa en este momento? En estos últimos meses hemos tenido que estar más en nuestras casas, en nuestros hogares. ¿Se ha sentado usted como ellos? Y en la mesa está el Señor Jesús compartiendo con ustedes. ¿Le están dando al Señor un hogar de privilegio en sus hogares? Ojalá que sí. Y entonces dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro. Y Mateo dice que entró una mujer con un frasco de alabastro, con perfume, y que era perfume nardo puro. O sea, no era un perfume barato, no era un perfume ralito que se ponía y a los 5 minutos ya la fragancia se había ido. No, era puro, de nardo. El aceite aromático del nardo se producía en una planta de la India. En la raíz de ahí se sacaba. Era muy caro. Y el alabastro eran frascos y posiblemente otras vasijas se hacían, pero en este caso era un frasco especialmente para perfume que se hacía de un mármol muy fino que se producía en Egipto. Entonces podemos ver que María entra en el comedor o donde estaban congregados y le va a ofrecer al Señor algo de gran valor, de mucho precio, dice San Juan, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Hermanos, esta no era una familia que tenía dinero, que tenía muchos criados. Yo no sé cuánto tuvo María que ahorrar para poder ajustar 300 denarios para pagar este perfume y ofrecerlo al Señor como un acto de adoración. Esta adoración, hermanas, no fue barata para María. Fue una ofrenda de amor sacrificial. Ella sacrificó posiblemente todo el dinero que tenía. ¿Saben para qué? Para ponerlo a los pies de Jesús. ¿Usted honra al Señor con las cosas materiales de valor? ¿Se desprende usted de lo material como lo hizo María y lo pone a los pies al servicio del Señor como una ofrenda? Y no solamente como una ofrenda, sino como un acto de adoración. Hermanos, las cosas materiales que le ofrecemos a Dios no es porque Dios lo necesite, no es porque Dios no tiene dinero, no. Es porque el Señor dice que honrarás al Señor con todos tus bienes. Y ahí con todos tus bienes podemos entender cosas materiales. Y dentro de las cosas materiales que le podemos ofrecer al Señor, el apóstol Pablo dice que traigamos, ¿qué?
las ofrendas y los diezmos al Señor. Cada primer día de la semana, como era la costumbre en aquel momento, ¿no? O cuando la iglesia se congrega. Le ofrecemos al Señor nuestros diezmos y ofrendas como un acto de adoración. 300 denarios. Y yo creo que hermano y hermana, usted que me escucha, que conoce la palabra de Dios, sabe lo que significaba 300 denarios para la cultura judía en ese momento. Un denario era lo que ganaba un obrero al día. O sea que este perfume fue un acto de adoración sacrificial porque María le ofreció al Señor el salario de un obrero de un año. Hermano, María sabía lo que estaba haciendo. Él estaba ofreciendo al Dios encarnado lo mejor que ella le podía dar y no de lo que le sobraba, sino fue un acto sacrificial. Y lo puso ¿a dónde? A los pies de Jesús. Si podemos recordar el evento, la escena, el lugar, el momento, como estaba sucediendo, esas mesas eran pequeñas, las patas eran cortas, ellos no se sentaban en las sillas, sino que se sentaban en el suelo, ponían los pies hacia atrás y ellos se recostaban a la mesa y de ahí comían. Lo que María hizo también no solamente fue el perfume, sino que ella hizo algo que en la cultura de aquella época a ninguna mujer se le permitía hacerlo, y mucho menos con un maestro de la ley de Moisés. Un rabí, un abogado de la ley, un fariseo, un saduceo, un sacerdote, un sumo sacerdote, nunca hubieran permitido que una mujer se postrara o se sentara a los pies para escuchar la palabra de Dios, las enseñanzas de la ley de Moisés. Y mucho menos que una mujer tocara con sus manos el hombro, la cabeza o los pies de un varón, y en este caso de un rabí, de un maestro, como lo era Jesús. Ella rompió con las tradiciones y la cultura de la época. Ella se acercó a Jesús primeramente con un corazón lleno de amor y de adoración. Y no solamente lo puso en las manos del Señor o en las manos de un criado y le dijo, llévele en esto a Jesús, sino que ella ofreció la adoración con sus propias manos y dice que lo derramó. Mateo dice que lo derramó, ¿a dónde? En la cabeza de Jesús y en los pies. Y con sus cabellos dice que enjugaba, secaba los pies. Y que el aroma del perfume, como era nardo puro, era un perfume caro, la esencia llenó toda la habitación donde ellos estaban. Ningún sumo sacerdote, líder religioso, hubiera aceptado el perfume de María como una ofrenda de gratitud a Dios. No, 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 traiga un cordero, unos palominos, una oveja, una vaca o cualquier otro animal. Pero esta ofrenda no encajaba dentro de la adoración del pueblo de Israel. Pero yo estoy seguro que el Espíritu Santo puso en el corazón de María traerle esta ofrenda, algo espontáneo, algo que rompió con las tradiciones de la cultura de la época. ¿Para qué? Para adorar a Dios en la persona del Señor Jesucristo. Yo no sé cuánta teología conocía María, como los rabíes, como los escribas o los fariseos. Yo no sé. ¿Cuánta teología conocía ella del Mesías? No sé. Pero lo más simple es que María tenía una teología muy sencilla, que los judíos de su época no conocieron.
Ella reconoció en su poca teología o doctrina que Jesús era y es el Mesías, el Cristo, el enviado de Jehová Dios a la nación de Israel. Ella reconoció que en ese hombre humilde y despreciado por muchas personas, ella sabía que detrás de este cuerpo humano, ahí estaba morando el eterno Dios. Dice que el perfume lo puso en la cabeza. Si recordamos la historia bíblica, nos damos cuenta que los únicos que eran ungidos con aceite eran los reyes, los profetas, los sacerdotes. Yo no creo que María estuviera pensando mucha teología, pero el Espíritu Santo la guió a ungir al Señor. El Espíritu Santo sí sabía y sabe quién es Jesús. Jesús es el Rey de reyes, Señor de señores, y Jesús es el gran sumo sacerdote. Según dice la Biblia, el orden del Melquisedec, un sacerdocio superior al sacerdocio de Aarón, de Moisés y de la tribu de Leví, que ministraban en el tabernáculo y en el templo. ¿Quién hizo eso? Ningún líder religioso durante los 3 años que Jesús estuvo ministrando. Ese acto de adoración representaba y reconocía que Jesús era el Rey y el sumo sacerdote, como dice Hebreos, que traspasó los cielos y presentó en el verdadero santuario su propia sangre, como dice Hebreos, ya no sangre de corderos, de machos cabríos, de toros, sino se presentó ante el lugar santísimo, ante el verdadero propiciatorio, ante Jehová Dios, nuestro Padre celestial. ¿Ven la magnitud de lo que María estaba haciendo en ese momento? ¿Ante quién estaba presente en ese momento? Y dice que ungió sus pies, que 6 días después iban a ser atravesados por un clavo para firmarlo en la cruz, y esa cabeza que ella ungió, le iban a poner una corona de espinas. Pero gracias, porque el apóstol Pablo dice que después de su muerte, sepultura y resurrección, el Señor fue levantado al cielo. Fue sentado en los lugares celestiales juntamente con el Padre celestial y le dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, Rey de reyes, Señor de señores. Y que solamente en el nombre de Él, en el nombre de Jesús, hay salvación. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y puedo verlo de una manera, quizás haciendo una aplicación, que la adoración de María, no solamente el perfume, claro, era un perfume caro, era un perfume fino, era un perfume que, una fragancia tremenda. No podía pasar desapercibido el olor de la fragancia, pero lo que yo puedo también interpretar, que este acto de adoración llenó todo el lugar, llenó todo el lugar. Todos los que estaban ahí pudieron ver lo que esta mujer hizo, que en la cultura y de acuerdo a la tradición religiosa, ella nunca a ella nunca se le hubiera permitido hacer tal acto de adoración, ni acercarse a los pies de Jesús, ni mucho menos tocar sus pies. Hermanos, ¿saben por qué lo hizo ella?
porque amaba a Jesús, porque ella quiso adorarlo con todo su corazón, reconociendo quién era esa persona que estaba ahí. ¿Nos acercamos nosotros al Señor en igual manera? ¿Le hacemos actos de adoración que honren y glorifiquen su nombre? ¿Ofrendas sacrificiales? ¿O le damos lo que nos sobra? ¿Le presentamos posiblemente una ofrenda escasa? Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido en 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Qué triste, ¿no? 3 años haciéndose pasar por un discípulo de Cristo, porque realmente no fue un verdadero discípulo de Cristo. Realmente este hombre Judas nunca se convirtió, nunca aceptó a Jesús como Señor, como Rey, como el Verbo encarnado. Nunca reconoció que Jesús es el Mesías, el Cristo, aunque vio, perdón, aunque vio señales, aunque escuchó la palabra de Dios, aunque vio milagros, muchos milagros, sanidades, aunque vio a Jesús levantar de los muertos a un joven, a una niña y al mismo Lázaro, no creyó que Jesús era el Mesías Cristo. Ahora, aquí es importante notar algo. Como cristianos, como miembros de nuestra iglesia metodista, reconocemos que tenemos que hacer un trabajo grande y fabuloso en beneficio de los pobres, de los menos de los desposeídos, de los que sufren, de los que necesitan. Ese ministerio de compasión, de abogacía, de servicio, de ayudar a aquellas personas de clases sociales que lamentablemente a veces no tienen que comer, no tienen que vestir, no tienen medicina, no tienen una casa, no tienen un techo. El Señor no está diciendo que no debemos tener ministerios de compasión, no, gloria a Dios, porque como iglesia lo hacemos, tratamos de alcanzar al pobre, de auxiliarlo, de estar presente en los momentos más difíciles. El Señor afirma que tenemos que hacer eso. Pero lo que el Señor nos está dando a entender en esta palabra es que por encima de todos los ministerios de la iglesia, de todo el trabajo misional, compasivo, de servicio, ningún ministerio está por encima del Señor. Si usted trabaja más y hace mucho trabajo en la iglesia, pero usted no se sienta, no saca tiempo para sentarse a los pies del Señor, hermano, los roles están confundidos. Lo primero es su relación personal con Dios, su adoración, su comunión, su santidad, el buscarle con todo el corazón, porque de Él mana la vida. Él es el que nos va a decir cómo hacer el ministerio, cómo alcanzar a la multitud, cómo socorrer a la persona que necesita el auxilio. Y somos luz y somos sal, somos embajadores de Cristo. Pablo dice, somos cartas abiertas al mundo. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo a Marta? Marta, Marta, afanada estás. Tu hermana María ha escogido la mejor parte. Yo soy la mejor parte. No que lo que Marta estaba haciendo, preparando la comida, los alimentos no fueran importantes. Sí, son importantes. Claro, todos tenemos que comer. Pero en ese momento Jesús era prioridad. En este momento que Jesús está aquí con ellos, Jesús es prioridad por encima de las personas necesitadas. Y como dijo el Señor, a mí no siempre me tendréis. Y faltaban 6 días para que Cristo muriera y posteriormente subiera al cielo. Y ya no lo iban a mirar, ya no lo iban a poder tocar, ya no lo iban a poder ver en ese cuerpo de carne. Aunque el Señor dijo, me voy y vendré
otra vez. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hermano, no es fácil adorar a Dios. A veces la gente le va a criticar en la manera, en la forma en que usted adora a Dios, en la manera en que usted le da las ofrendas al Señor. ¿Por qué le das eso? ¿Por qué das tanto dinero? ¿Por qué das tanto de esto? ¿Por qué tanto la iglesia? No, hermanos, María hizo lo que tenía que hacer y ¿saben qué hizo el Señor? La defendió, perdón, la defendió. Déjala, porque aunque ella no sabe la profundidad de la unción que me está haciendo a mí, déjenme decirles que ella me está ungiendo para mi sepultura. Porque en 6 días yo voy a morir en esa horrenda cruz para dar mi vida en sacrificio, como la mayor ofrenda que el ser humano ha recibido de Dios, el Padre Jesucristo. Hermanos, la ofrenda más valiosa que Dios nos ha dado ha sido a su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Por eso María le estaba dando la mejor ofrenda de acuerdo a sus posibilidades. Y Jesús iba a subir a ofrecerse como ofrenda y olor fragante a su Padre Celestial. Y termino con esto. Jesús no pudo ser ungido porque tuvo que bajarse. Lo bajaron de la cruz del Calvario porque ya iba a oscurecer y comenzaba el día sábado donde los judíos no podían hacer ningún trabajo. Y cuando las mujeres llegaron el domingo de resurrección para ungir el cuerpo del Señor, ¿saben qué sucedió? Lo más maravilloso, lo más grande, el fundamento de nuestra fe. Y los ángeles dijeron a las mujeres y a María, no está aquí. ¿Por qué buscáis al que ha resucitado de los muertos? Cristo está vivo. ¿Es significativo la unción que María le hizo? Claro que sí, aunque no muchos lo entendieron. No todos lo entendieron. Los mismos discípulos no lo entendieron. Pero lo importante es que Jesús sí lo entendió. Hermanos, adore a Dios, al Señor, de todo su corazón. Y usted puede hacer cosas que no importa que nadie las haga, pero si el Espíritu Santo le guía a hacerlo, adore al Señor con todas las fuerzas de su ser. Que el Señor les bendiga